Hola YouTube, ¿los artistas que hacen solo fanarts son artistas? La respuesta es sí, ¿ok? La respuesta es sí. En este video quiero hablar un poquito de eso. De verdad no sabía que la comunidad artística estaba como dividida, que existían personas que se sentían como la autoridad, la policía del arte, en decir qué es y qué no es un artista, en considerar a una persona que solo hace fanarts menos artista que la que hace arte original. Y también lo digo desde alguien que hace mucho arte original, que la mayoría de su trabajo es arte original. Estar dentro como de esa narrativa de hacer arte original y presentar tu voz al mundo en comparación a alguien que hace solo fanarts, de verdad no sabías que había una barra divisoria imaginaria en la cabeza de algunas personas. Todo esto surgió porque vi un video de Paosede, que es un artista increíble, y en su video hablaba de que varias personas le habían dicho que era menos artista por hacer mucho fanart. Ustedes van a ver en pantalla su trabajo, o sea, si la persona que hace esto no es un artista, entonces ¿qué es un artista? ¿Qué es un artista para la persona que le dijo eso? Que esa línea imaginaria divisoria entre fanarts y original, porque esto no es arte. Miren ese uso del color increíble que tiene. Y ese video despertó en mí muchas emociones. Más que todo de intriga y de cuestionarme de por qué no hago tantos fanarts como quisiera. Y la respuesta es un poco sencilla, pero a la vez no. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona mucho, siento desde mi perspectiva, y esto es mi opinión personal, de que es inmejorable, de que yo lo que puedo aportar es nada. Entonces por eso no suelo hacer tantos fanarts, porque siento que mi visualidad no va a aportar nada a la obra original. Yo quise como entrar de lleno al mundo de la ilustración debido a Gravity Falls. Esa serie impactó mi vida de una manera muy grande, y cuando yo vi esa serie y vi el final de la serie, yo dije, me quiero dedicar a ilustrar, a crear estos universos, a crear personajes. Y le dediqué varios fanarts a Gravity Falls, pero me pasaba un poco el hecho de que era ver al Dipper de la serie, pero dibujado por mí. No le integraba nada personal al diseño del personaje. Y siento que por hacer eso me fui desligando mucho del mundo del fanarts. De verdad fui como alejándome el hecho de tratar de no ilustrar cosas que me gustaran mucho en cuanto a series y películas, porque sentía que no iba a aportar nada. Yo hace un tiempo tenía una aplicación de stickers para WhatsApp de personajes de Nintendo. Ahí yo ilustraba muchos personajes de Nintendo, pero pasaba un poco eso, en donde era el personaje original con la misma estructura pero dibujado por mí. No había como ese toque personal. Hace poco lancé una nueva actualización de esa aplicación que la tenía demasiado olvidada. Llevaba años, más de 5 años sin publicar una actualización, por ende la aplicación quedó obsoleta. Entonces lancé una nueva actualización y me tocó renovar muchos stickers, y entre ellos tengo unos resultados que a mí me matan, que quiero hacer mercancía con esos stickers porque están muy buenos. También les voy a dejar el enlace de descarga de la aplicación en la descripción de este video para que vayan y agreguen estos stickers a sus conversaciones. El hecho de ilustrar más de 60 nuevos stickers de personajes que ya existen y tratar de darle ese toque personal mío me hizo hacer las paces con el fanarts. Y de repente llega ese video de Paosede a gritarme en la cara este problema y me hizo cuestionarme el hecho de ¿por qué siento que no me gustan? Al llegar a la conclusión de que yo visualmente no podría aportar nada visual a algo que me gusta, demasiado, me dije, ¿por qué me trato así? Porque también hay que ser conscientes de que ser ilustrador también es un negocio. Y yo soy una persona que he ido a ferias, he sido feriante, y obviamente tú notas que en una feria de anime o de ilustración, la persona que lleva fanarts va a vender más que el que no lleva. Eso es una regla de oro y hay que tenerlo en consideración. Y cuando llegó ese video, la actualización de la aplicación, y llegó a mí ese cuestionamiento, yo decidí reestructurar un poco el cómo me relacionaba con el fanart y el cómo me relaciono en verme un poquito como un negocio. Porque si yo tengo un negocio, que en este caso es mi arte, y lo voy a vender a ferias, yo quiero que ese negocio que me dé money. Porque para eso voy a trabajar, para poder en algún momento vivir del arte. Si yo no hacía ese link consciente en donde lo que se vende es el fanart, tienes que hacer fanarts. Y yo sé que a veces se presta mucho para sentir de que te estás vendiendo. Y sí,
porque hay que comer, también hay que vivir del arte en Latinoamérica. Amigo, hay que ser menos duro. Hay que ser menos duros con nosotros mismos, con lo que llevamos. Si está de moda Digital Circus y tú quieres vivir del arte en un país o en un continente donde el arte está tan denigrado, haz contenido de Digital Circus antes de ir a la feria. Entiendo de que quizás no te gusta y no te salga, y de esa perspectiva está bien. Si no te sale, no te queda algo bonito, no vale la pena frustrarte y bloquearte para lograrlo. Pero si tú ves que te puede salir, que no pierdes nada intentándolo y probándolo, llévalo, hazlo, porque necesitas vender. No podemos darnos el lujo de quizás artistas norteamericanos o del continente europeo, en donde hay que estar consciente que el arte no es que está muy valorado, pero está mejor valorado que en nuestra parte del territorio. Entonces hay que ser muy inteligente con lo que llevamos y lo que no. Y dentro de eso entra obviamente el fan arts. Ojo, aquí hago un paréntesis porque no es lo mismo ir a una feria de ilustración donde la temática es anime y cómic que ir a una feria de ilustración artística. Obviamente en una feria de ilustración con ojo artístico de academia, tu fan art no tiene cabida en ese mundo. Pero eso no quiere decir que no puedes hacer fan arts como expresión artística, porque hay muchos artistas que utilizan iconos populares para hacer arte plástico. Entonces es un poquito como ir surfeando y tener conciencia del público al cual te vas a dedicar. Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y dejar un comentario. Déjame un comentario de si tú eres un artista que hace fanarts o artes originales. Y eso, continuemos con el video. Después de llegar a esa conclusión, yo me dije, David, tienes que hacer fanart a tu estilo. Tienes que sentarte a desarrollar algo que te guste, de algo que te apasione, de algo que te encante y tratar de darle tu visión. Ser menos duro contigo mismo con el hecho de esa sensación de que no puedes aportar nada, porque siempre hay algo que aportar. Tus colores, tus trazos aportan. Y decidí comenzar por En busca del Valle Encantado, la historia antes del tiempo, y quise ilustrar a Pie Pequeño y sus amigos, y siento que fue como un shock para mí. Porque me quedó igual al arte original, que es algo que a mí me bloquea, porque me da más esa sensación en no estás aportando nada. Y claro que no estoy aportando nada, porque literal es como ver el arte original solo que con mis trazos. Y acá también fue ser un poco inconsciente con mi proceso, de que si me cuesta hacer fanart por esa sensación de no aportar nada, porque iba a empezar por dinosaurios. ¿Cómo llevo dinosaurios a mi estilo? Si nunca había dibujado dinosaurios. Es como, amigo, por favor, ayúdate. Y bueno, esto los hice stickers, a pesar de que me quedaron muy igual, los hice stickers y los tengo allí para unas próximas oportunidades. Entonces, después de ser consciente de que había comenzado a hacer fanarts nuevamente de algo complicado, dije, vamos a tomar One Piece. One Piece es algo que de verdad a mí me gusta muchísimo y mi personaje favorito es Franky, por si te lo preguntabas. Pero obviamente no quería comenzar por él, porque me iba a pasar un poco lo mismo, porque las veces que yo he dibujado a Franky es tan parecido al diseño original, porque en mi cabeza es un poquito esa sensación de no lo vas a poder mejorar, porque es inmejorable ese diseño. Y siento que también verlo desde esa perspectiva es como un poco sano, porque no se trata de mejorar, sino de hacer un tributo a ese diseño que te gusta bajo tu propia narrativa. Entonces cuando yo empecé a verlo así, en que voy a hacer un tributo, de que es mi narrativa, de que son mis formas, mis trazos, mis colores, que me puedo permitir hacerlo como quizás yo lo haría, me dije, vamos a intentarlo nuevamente. Pero no me fui por Franky para callar un poquito esa vocecita y me fui con Luffy. Con Luffy pasó algo muy gracioso, que igual me gusta mucho el personaje. Luffy es un personaje que me gusta muchísimo y tratar de llevarlo a un estilo de arte que a mí me gustara fue un desafío. Yo cuando estaba haciendo todo esto estaba con esa vocecita de no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, ríndete, pero a su vez al menos yo quería intentarlo. Ya en su momento le hice un fanart a Luffy, un fanart que de verdad no es que me encante, voy a ser sincero, no me encanta, pero en esta oportunidad dije, concéntrate solo en su cara. Es más sencillo imaginarte el cómo harías tú a Luffy con solo una parte de él que tratar de hacerlo en una composición más compleja. Hice un primer intento que de verdad algo no me convencía, no sabía muy bien qué era lo que no me convencía. La forma en que había ilustrado los ojos me gustaba muchísimo. Era la boca, todo el problema era la boca. A pesar de que Luffy tiene una sonrisa bastante amplia, sentía que la mía como que
se vea locochón. Y no era lo que yo quería comunicar, porque Luffy suele ser un personaje que está riendo, que está muy feliz, que es muy risueño, que da esa sensación de la voy a pasar bien con este loco, y mi personaje era como este loco está loco. Pero una vez deduje que era lo que no me gustaba, fue más sencillo llegar a un resultado. Y siento que era algo que me faltaba mucho. El hecho de que algo me guste mucho no significa que no puedo llevar hasta las últimas consecuencias este fanarts. Porque las veces que intenté hacer fanarts los abandonaba a la mitad. Pero acá fue como hacer pruebas, definir pruebas y hacer intentos hasta llegar a uno que me gustara. Y siento que el resultado final me gusta muchísimo. A pesar de que no es la sonrisa amplia que tendría Luffy en cualquier situación, es muy yo esa sonrisa como penosa, como con algo de miedo, como nostálgica, es algo muy mío, y el hecho de verlo con los colores que utilizo actualmente, con el pincel que utilizo, me dio como mucho ánimo, me dio tanto ánimo así que quise ilustrar a otros personajes de One Piece. Quise hacer a Zoro, en realidad en mi mente quería hacer a los principales, a Zoro, a Nami, a Sanji, a Usopp y a Chopper, pero le tuve miedo al éxito y solo hice a 3. En este caso Zoro también fue con un poquito de exploración de cómo estructurar los rostros, de que la gente supiera que era Zoro por simplemente el hecho de cómo están sus facciones o la forma en que tiene la reacción de la cara, un poquito obviamente guiado por los colores, y que todo se viera unido. Por eso era muy importante para mí tener el foco de Luffy que me gustó, para que los personajes se sintieran en el mismo universo, y no solo en el mismo universo, sino dibujado por la misma persona. Después que terminé a Zoro y de verdad me gustó mucho el resultado, quise hacer a Sanji y a Nami. Yo todavía no me siento listo, preparado para ilustrar mujeres. De eso hablaremos después, ¿ok? Y traté de hacer un boceto de Nami con los ojos de las berries y no me gustó, y dije no por ahora, vamos a sacar fanarts, pero por ahora no de chicas. Y me fui entonces con Sanji. Siento que me gustaron mucho Zoro y Sanji porque sí se ven como enemigos o amigos. Me gusta mucho cómo se ven los 3 personajes juntos, porque sí se ven parte del mismo universo, sí se ven parte de One Piece, porque obviamente tienen la iconocidad del gorro de Luffy, los aretes y el cabello verde de Zoro y el flequillo y el cigarro de Sanji, pero si tú los ves juntos dices sí, esto es One Piece. Y de verdad este resultado me animó muchísimo a seguir intentando este tipo de producto y este tipo de fanarts, en llevarlo a mi estilo, a un estilo que yo me siento cómodo, y ser paciente conmigo mismo de explorarlo hasta el final, de no ser tan cruel y de no sentir de que no tengo nada que aportar a algo que me gusta, porque siempre hay algo que aportar, siempre hay una visión que aportar, solo tengo que tener como la paciencia de llevarlo hasta el final. Y también ser consciente de que si empiezo a llevar cosas de One Piece a ferias, además de que me divierte mucho y me gusta el anime, voy a vender más. Y en esta economía latinoamericana eso es importante. Y eso, no sé qué te parece a ti este tema, si sabías que existía ese sesgo entre artistas de arte original y artistas de fanarts, si lo desconocías totalmente como yo, que yo me enteré por ese video de Paused de que existía ese sesgo. Si te interesa ver lo que quiere decir Paused en ese video, te lo voy a estar dejando en la descripción de este mismo y en el comentario fijado para que vayas a ver su perspectiva. Y si vas de mi parte, déjale un saludito en los comentarios, ¿ok? Y dile que de verdad su uso del color es hermoso. Nada, nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video. Ojo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario, que eso me va a estar ayudando muchísimo a vencer el algoritmo. Y también seguirme en mis redes sociales, que por allí puedes ver todo lo que estoy haciendo y preparando para el canal. Y bueno, descarga la aplicación de stickers. Mira, vas a tener este sticker de Peach. O sea, ¿en qué otra aplicación vas a tener este sticker de Peach? Eso. Recuerda, como dijo un gran filósofo, no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Chao.